Los montones de nieve aún tardarán en desaparecer de los pueblos de la montaña leonesa y palentina. Casi nadie recuerda nevadas con tanta intensidad, tejados hundidos, animales muertos en los prados, pueblos incomunicados y sobre todo el miedo a que los ríos no sean capaces de encauzar el deshielo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. No sé si 2015 será un año de bienes. De momento solo son pérdidas lo que ha dejado el duro temporal que ha azotado buena parte de Castilla y León. Al margen de los daños, ahora toca prevenir riadas y hacer un balance de todo lo que ha pasado. Hemos querido esperar a esta calma relativa para preguntarnos si las administraciones han trabajado con previsión y sobre todo con coordinación. Algunos de los invitados de esta noche han dejado de palear o de abrir caminos con el tractor hace apenas unas horas. Urbano Alonso, buenas noches. Buenas noches. Alcalde de Cervera de Pisuerga, en el norte de la provincia palentina. ¿Hemos exagerado los medios de comunicación la cantidad de nieve que ha caído y los problemas que habéis tenido durante las últimas semanas? No, yo creo que no. Yo creo que al contrario, yo creo que incluso yo diría que todavía a día de hoy a lo mejor no somos conscientes de la cantidad de nieve que ha caído. Yo creo que esta vez ha sido algo, hablaban, que desde luego nadie mejor que ellos, las personas mayores, que desde el año 56 probablemente no haya habido una cantidad de nieve tan importante en el conjunto, lo que se refiere a la montaña palentina. Yo hablo de Palencia, en lo que conozco. Con lo cual yo creo que estoy convencido que no habéis exagerado. Y además unas nevadas seguidas, es decir, no ha dado tregua, ¿no?, a recuperarse a las poblaciones, sobre todo a las pequeñas poblaciones, por falta de medios. Claro, sí que hemos tenido algunas nevadas en las que te cae 1,5 metros de nieve, pero te cae ese día y no vuelve a caer en más días, ¿no? Esto lo que ha sido es un cúmulo de una nevada sobre otra. Y cuando estábamos actuando sobre esa nevada que habrían caído pues 30, 40 centímetros, nos venía otra nevada encima más cuantiosa, ¿no? Y eso es un poco lo que ha pasado en esta nevada. Manuel Maza, buenas noches. Hola, buenas noches. Alcalde de Santibáñez de la Peña, muy cerquita también de Cervera de Pisuerga, también uno de los pueblos más afectados. ¿Hay nieve todavía ahí en su pueblo? Todavía hay nieve, tenemos nieve, ahora prácticamente tenemos todas las calles y todo lo tenemos bien, pero tenemos las montañas, todo el terreno lo tenemos todavía con mucha nieve, y es más, tenemos nieve almacenada, yo creo que hasta una temporada grande que hemos ido quitando. Le han dado mucha guerra a los vecinos, porque me imagino que cuando hay un problema de una calle atascada, el primero que llaman es al alcalde. Sí, el primero que llaman es al alcalde, aunque nosotros, nuestro ayuntamiento son 13 pedanías, y bastante bien ellos se van abriendo. Ellos tienen sus medios propios, que en su momento la Diputación les puso, las cuñas quitanieves, y entonces ellos con sus tractores, como casi todo es agrícola y ganadero, pues van limpiando un poquito sus calles para poder moverse por el pueblo, poder salir. ¿Ha habido una organización interna del pueblo? Porque ¿se puede decir que ustedes en algún momento se han sentido solos o han visto que la intensidad era tan grande del temporal que han dicho, bueno, habrá otras prioridades? No, solo no nos hemos sentido en ningún momento. Bueno, de ello vamos a hablar, y ahora tenemos al otro lado de esta mesa ficticia los que han ido al rescate de esos pueblos que han estado comunicados. Entre ellos ha estado el Ejército, la unidad de emergencia y, cómo no, la Guardia Civil. Por eso también nos acompaña Javier del Moral. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Es alférez de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil y jefe del destacamento de tráfico de Herrera de Pisuerga en Palencia. Bueno, ya sabe que cuando vemos a la Guardia Civil, al coche de la Guardia Civil, normalmente nos ponemos en alerta, pero cuando cae esta nevada y estamos atascados en la A67, me imagino que es un alivio ver las luces azules y ver que van al rescate. ¿Se han sentido ustedes desbordados estos días? Yo creo que la palabra desbordado no es. Lo que pasa es que es un fenómeno completamente extraordinario, con lo cual nunca estaría de más el que pudiera haber mayores recursos humanos, materiales, siempre y cuando estén coordinados. Lo que pasa es que ha sido algo completamente extraordinario. No obstante, creo que se ha afrontado de una manera bastante eficaz. Me imagino que cuando llegan los anuncios de AEMET no nos lo acabamos de creer, hay veces porque avisan con
exageran, luego no sucede nada y cuando vuelven a exagerar, como viene el lobo, al final siempre nos pilla desprevenidos, es decir, que no... Cada vez que hay fenómenos de estos, la Agencia Estatal de Meteorología emite boletines en sus distintos niveles, verde, amarillo, naranja o negro, y en este caso, tanto los días clave, que pudieron ser el día 4 y el día 5 de febrero, en todo momento acertaron bastante, con lo cual se pudo prever puntos estratégicos en los cuales había que embolsar camiones, había que redistribuir al personal en aquellos puntos para efectuar cortes o exigir cadenas. En este caso yo creo que la Agencia Estatal de Meteorología hizo una muy buena previsión. Y los efectivos son los que son. Fernando Salguero, muy buenas noches. Buenas noches. Director General de Protección Civil y del 112 en Castilla y León. ¿Qué balance hacen ustedes ante esta situación? Porque me imagino que los medios son los que tenemos. No se puede tener más medios para un caso puntual como el que ha sucedido durante estas semanas. Pero ¿cómo creen ustedes que han desenvuelto esta situación? Pues creemos que lo hemos desenvuelto de una manera bastante positiva, a pesar de la virulencia del temporal. Completando un poco lo que acaba de decir el alférez, la realidad es que se ha actuado con previsión desde días antes de que empezara la nevada, pues a través, como bien ha dicho el alférez, de la Agencia Estatal de Meteorología y de nuestras propias previsiones de la Agencia de Protección Civil, se han ido dando las correspondientes alertas, alarmas. Luego hemos entrado en los planes territoriales de emergencias de Castilla y León, en concreto en el caso de la situación invernal es lo que denominamos Plan CAL. Y a raíz de las dificultades, pues ha empezado a funcionar todo el dispositivo de una manera absolutamente efectiva, de una manera absolutamente coordinada, sacando una enseñanza extraordinaria en lo que ha sido una colaboración y una coordinación entre las administraciones, tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. Ha habido una coordinación absoluta, pues tenemos el ejemplo más claro aquí, con la Guardia Civil, que ha realizado un trabajo exhaustivo, un trabajo de 24 horas, pues durante 10 días, y siguen todavía con ello. Nuestros efectivos de la Junta de Castilla y León, casi 600 operarios dedicados al manejo de la nieve, 80 máquinas quitanieves, fresadoras de todo tipo, asociaciones y agrupaciones de voluntarios de protección civil, la unidad militar de emergencias que ha actuado. En definitiva, yo creo que se ha resuelto de una manera positiva, de una manera correcta, y eso no puede evitar que haya problemas pues, para las poblaciones que sufren estas acumulaciones tan exageradas de nieve. Luego hablaremos sobre si verdaderamente ha habido una coordinación, porque es verdad que actuaban distintas administraciones y bueno, pues cada uno hace una llamada a un sitio, y es verdad que las emergencias o las llamadas llegaban de muchos y diferentes pueblos de la montaña palentina leonesa. Vamos a recordar lo que ha pasado y lo que está pasando en el norte de la comunidad. El ejército, eso sí, bajo el nombre de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, ha tenido que emplearse a fondo para llegar donde ni siquiera las quitanieves llegaban. Sirva también este vídeo que vamos a ver de homenaje para pues, todas las personas que han contribuido a restablecer la normalidad de pueblos y carreteras. Así lo recogieron las cámaras de nuestros compañeros que también han pasado frío durante estos días. Así empezó febrero, nevando a todo nevar. Durante días nos repitieron la misma frase. Yo llevo aquí 30 años y nunca había visto nada de esto. Como este no lo he visto. Y esta vez no era exageración ni mala memoria, era un dato real, la mayor nevada desde 1985, comparable a otra de 1953. En una semana se llegaron a acumular hasta 6 metros de nieve, que ya es decir, de algunos espesores fuimos testigos, otros solo pudimos verlos en foto porque no había manera de llegar hasta ellos para grabarlos. Han quedado aislados 148 localidades en Palencia, más de 100 en León, y se han realizado operaciones de rescate de personas en Cantabria, Palencia, León y Madrid.
Por suerte, entre tanta adversidad no hubo ningún daño personal, ni entre los vecinos semisepultados, ni entre los conductores atrapados, ni entre los propios equipos de emergencia. Pero sobrevivir a esta nevada cuesta y los ayuntamientos reclaman lo que han puesto de su bolsillo. Hemos tenido que asumir la contratación de medios privados para poder mantener los servicios accesibles y garantizar el acceso al ciudadano a los servicios sanitarios. Aportar han aportado todas las administraciones. De rojo, la Unidad Militar de Emergencias. De verde, la Guardia Civil. Mano a mano despejando el límite entre Palencia y Cantabria. Vimos ambulancias en apuros, helicópteros cargados de forraje para socorrer a la fauna y al ejército destruyendo gigantescas y peligrosas cornisas de nieve. 5 días estuvo interrumpido el tráfico ferroviario en Palencia y León, las provincias más afectadas. Casi lo mismo que costó abrir del todo la autovía de la Meseta, un obstáculo insalvable para cientos de transportistas. Esta entrada a Aguilar está fatal, ¿eh? Ya hay momentos en los que uno siente que la situación le supera y que por muchos medios personales y de maquinaria que pongamos, no damos respuesta a las inclemencias del tiempo. En Aguilar de Campoo tuvieron que habilitar 2 colegios para acoger a viajeros parados por la nieve. Unos 3.000 habitantes del norte de la comunidad estuvieron sin luz hasta 3 días y miles de niños han tenido más vacaciones de la cuenta. Entre 50 y 100 pueblos estuvieron incomunicados. Las cifras varían según quien las dé, igual que la valoración de la respuesta al temporal. Los equipos de quitanieves han trabajado a destajo y han recorrido, un dato bastante ilustrativo, han recorrido 44.227 kilómetros de carreteras autonómicas en esas 3 provincias. Unos dicen que se coordinaron en una coreografía perfecta, pero otros creen que entre tanto equipo de emergencias dependiente de distintas administraciones, el mapa quedó sin barrer. Estamos desbordados ahí en el pueblo. Y frío, vamos, ayer fue terrible. Ayer fue terrible. Y como es costumbre, se invocan las 3 palabras mágicas: falta de previsión. AEMET avisó y aún así nos vimos con la nieve al cuello. AEMET avisó, efectivamente. Escuchábamos a la alcaldesa de Aguilar de Campoo. Cuando uno se ve superado, desbordado, también es complicado quejarse y pedir más, porque la situación es parecida en muchos otros municipios. ¿Esa es la sensación que tienen los alcaldes? Yo comparto además esa imagen de María José, la alcaldesa Aguilar, compañera, en este sentido en el que hubo momentos en los que veíamos que ya no daban más, que era imposible, pero sobre todo por la capacidad de poder desalojar esas nieves. Cuando tú llevas muchos días seguidos sacando las nieves intentando abrir camino en tu pueblo y ya no hay posibilidad de sacarla por ningún sitio, yo creo que esa es la incapacidad que se refería un poco en ese sentido María José. Sí que es verdad que nosotros, no sé si hemos sido afortunados, pero sí que es verdad que en la provincia de Palencia, por primera vez, y digo por primera vez en la historia, hemos tenido una ayuda de la institución provincial, muy directa en cuanto a los municipios se refiere, porque se creó y se aprobó a más de urgencia unas ayudas desde la propia institución para que los ayuntamientos y juntas vecinales, todas aquellas necesidades que tendríamos puntuales en cualquiera de los momentos, bien con medios propios o bien contratando medios externos, teníamos y tenemos ayuda de esa institución, que además se encargó el propio presidente, que yo creo que es un homenaje también que hay que hacerlo, que ya no nos acompaña, de transmitir a todas aquellas entidades, por muy pequeñas que fueran, y juntas vecinales o núcleos dentro de la provincia, que utilizaran todos los medios disponibles y el que no los tendría, contratando a otras empresas externas para que el servicio se restableciera lo más rápidamente posible. Sí, lo primero, sí, unirnos a ese homenaje a José María Hernández, que ayer lo enterrábamos en Palencia, el presidente de la Diputación, que murió el pasado domingo de forma repentina y, bueno, a mí me consta, yo hablé con él, estaba constantemente al teléfono recibiendo, como sucede en el caso de los presidentes de la Diputación, que luego dicen que no sirven para nada, las llamadas de los alcaldes con los problemas, y me imagino que también haciendo de nexo de unión con, pues, si esta carretera autonómica, hablar con la Junta, con el propio Ministerio, porque también la UME, y decidir dónde tenían los mayores problemas, en este caso Palencia. Efectivamente, en este caso concreto además,
en este homenaje al presidente de la Diputación, yo puedo dar fe de la dedicación tan absoluta que ha tenido durante todo el temporal de nieve en la provincia de Palencia, en conversaciones directas con la Agencia de Protección Civil, conmigo, pero estando continuamente en la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, donde estaba constituido el Centro Coordinador Operativo de la Emergencia, y ha estado allí al pie del cañón pues días de 24 horas sin salir de allí, coordinando todo el operativo en combinación con el delegado, que era el director de la emergencia, y con el subdelegado del Gobierno. Y me consta, porque he hablado innumerables veces a lo largo del día, tanto con el delegado, pero también directamente con el presidente de la Diputación, y estaban allí continuamente pues al habla con todos los alcaldes, al habla con todas las personas que se veían en esta situación de necesidad. ¿Cómo se actúa? Quiero decir, llega un momento que hay que tomar decisiones. Me imagino que lo más llamativo en los medios de comunicación no deja de ser pueblos incomunicados, sin luz y sin teléfono. Es decir, y una vez que no hay luz, los móviles llega un momento que se descargan, y con gente, me imagino, de una edad bastante avanzada, y la imposibilidad de que, claro, que con metro y medio, 2 metros de nieve, ni siquiera las fresadoras pueden llegar. ¿Cómo se ordena? Se decide a dónde se va, y luego podemos preguntar también a la Guardia Civil, que imagino que sobre la marcha también habrán tenido que improvisar, aunque había una orden de llegar a algún sitio, pero se han ido encontrando camiones atravesados, vehículos, gente atrapada. ¿Cómo se actúa en ese momento crítico? Así, resumiendo la situación, porque en definitiva luego el aparato es complejo, vamos pasando de una fase de alerta a otra fase de alarma, y luego se van declarando, a medida de la complejidad del suceso, en este caso del suceso nivológico, pues se van declarando diferentes niveles dentro del plan territorial de emergencias. Se declaró una alerta, se declaró la alarma, se declara nivel 1. En el nivel 1 se constituye como director de la emergencia en los delegados territoriales, que constituyen un centro en el que participa fundamentalmente el subdelegado del Gobierno, presidentes de Diputación, y en conexión directa con los alcaldes. Perdona, Eduardo, sí que quería aclarar un tema que creo que es muy importante, y veo últimamente en los medios de comunicación, puede dar lugar a una confusión que tiene su importancia. Hemos de diferenciar entre aislados e incomunicados. Ha habido muchos núcleos de población aislados, pero no ha habido muchos núcleos de población incomunicados. En general, se puede decir que han estado todos comunicados. Lo importante es vía de comunicación telefónica, por móvil, que ha dado lugar a actuaciones, pues recuerdo, lo comentaba con el alférez hace poco, pues una en la que miembros de la Guardia Civil han ido a ras de la nieve, con raquetas, con tablas de esquí, han ido a llevar a una población pues medicamentos y algún tipo de alimento. Una cosa es aislado y otra es incomunicado. Ahora bien, ¿cómo se va discerniendo entre la necesidad? Es lo que me preguntabas, creo, Eduardo. Sí, por ejemplo, la gente se preguntará, ¿por qué es más importante despejar la autovía 67, que es una autovía de alta capacidad, que uno de estos pueblos? Quiero decir, me imagino que habrá que tomar diferentes variables para decidir por qué se hace una cosa u otra. Vamos a ver, yo creo que eso va muy bien compaginado también. Lógicamente hay que despejar las vías principales de comunicación, que son las que van dando acceso a otras vías de menor nivel, o de vías secundarias o vías terciarias. En cualquier caso, cada administración va realizando su trabajo en su vía de comunicación nacional, autonómica, provincial o local, que los ayuntamientos han tenido mucho que ver ahí. Desde el centro coordinador de las delegaciones territoriales, a través del 112, se van estableciendo los criterios de prioridad. Da igual que esté la nacional incomunicada por la nieve, que si en un núcleo de población con 3 personas es necesario actuar por una cuestión de vida, se va a dar prioridad a ese aspecto. Alférez, la gente se pregunta, ¿cómo es posible que durante 2 días esté cortada la meseta con Cantabria? Es decir, cuando la nevada más o menos ha sido similar en la parte leonesa, la sensación es que la A66, creo que es la autovía del Huerna, se despejó en apenas unas horas, y la A67 era imposible abrirla al tráfico.
no sé si hubo un exceso de celo por evitar que quedase la gente atrapada, o verdaderamente la situación, no nos hacemos ni una idea de lo que pasaba allí. A ver, los vehículos, que había como 84 vehículos y 17 camiones, en la A67, entre los kilómetros 120 y 122, en sentido Palencia, realmente el volumen de nieve, la orografía de ese tramo es muy complicada porque se forman neveros. La capacidad de empuje de una quitanieves es limitada, es decir, si tú tienes 3 metros de nieve, directamente ya con los medios de mantenimiento de la propia autovía no puedes evacuar esa nieve. A eso le sumas las ventiscas, a eso le sumas las placas de hielo, a eso le sumas los peligros de alud que luego puedas tener, y evidentemente no es una situación que se nos antoje el tener que cortar esa autovía. Si se corta la autovía es en previsión de que puedan suceder episodios de gente que se pueda quedar aislada, de camiones que se puedan quedar atravesados, etcétera. Y de hecho la situación evidentemente fue completamente anormal, tanto en cuanto tuvieron que venir a apoyar la Unidad Militar de Emergencias de León con sus propias quitanieves, con sus vehículos todoterreno, es decir, que fue una situación completamente extraordinaria. No obstante, para eso existe un plan de actuación a nivel territorial ante nevadas, en los que, como bien decía existe una fase de alerta, una fase de preemergencia y una fase de emergencia. Y en este caso, el día 4 pasamos a la fase de emergencia, en el que se activaron medidas extraordinarias, como pudo ser por parte de su delegación del Gobierno la actuación de la UME. Esos días, ¿alguna hora más extra hizo la Guardia Civil? Pues en primera persona puedo hablar yo de eso, y estuvimos desde las 7 de la mañana del día 4 hasta las 11 de la mañana del día 5, 28 horas seguidas. Pero tengo que decir que se pasó muy rápido, porque no tenías tiempo para parar a pensar, sino simplemente trabajar sin más. De todos modos, los españoles no estamos preparados para esto, ¿no? Quiero decir, yo creo que esto en un país nórdico, al menos las cadenas las saben poner, hay una cultura más de neumáticos de invierno, no sé si el español a lo mejor es incluso más inconsciente, por decirlo de alguna manera. Es decir, nos dice la EMET, los medios de comunicación decimos que por favor no cojan los vehículos, pero allí me imagino que se habrán encontrado gente con niños pequeños en el coche con una nevada de 3 metros. Ya no solo eso, sino por ejemplo la situación, los últimos que rescatamos a las 8 de la mañana en la Nacional 611, en el kilómetro 116, eran 3 operarios de Adif que se habían quedado incomunicados, y porque esa carretera estaba cortada desde el día anterior, se les comunicó a ellos 3 en concreto que no podían pasar por esa autovía. Es decir, que ya no es la gente que nos informa a través de la Agencia Estatal de Meteorología, sino que incluso pues, hace caso omiso a las indicaciones de los agentes de la agrupación de tráfico. Multa al canto. Bueno, en este caso, en este caso yo creo que no deberíamos de hablar de multas, sino de esa sensación de alivio que tienen las personas cuando les rescatas. Cuando ven que les quitas la nieve de la ventanilla porque supera el nivel de la nieve, la altura de los vehículos, te ven con la linterna, y esa sensación de alivio, del rescate, del auxilio, del traslado a una zona segura, yo me quedo con esa imagen, y seguro que la gente también, porque cuando los llevamos en nuestros vehículos y los de Protección Civil, la gente nada más que tenía palabras de agradecimiento. Digo que los que se quedan con los coches atrapados no es lo mismo que los que se quedan atrapados en un pueblo que tienen la matanza del gocho ya hecha, tienen allí los jamones, los chorizos, y que, bueno, si hay que estar una semana, pues se aguanta perfectamente, ¿no? Están preparados. Y sobre todo es curioso que yo como alcalde he recibido quizá más peticiones de abrirme o de, mira, a ver que estoy cerrado, de gente joven que de gente mayor. La gente mayor yo creo que está más concienciada de años a cuando nevaba, y sabían que
bueno, que esto es lo que hay y que tenemos que estar aquí unos días y que poco a poco se va a ir solucionando. Pero ahora la gente ya más joven no tiene nada de paciencia, rápidamente se ponen nerviosos. Y a lo que decías de las cadenas, es un dato anecdótico. Yo, aparte de alcalde, tengo un negocio que es una estación de servicio. No me digas que no has vendido ninguna cadena. Eso es lo que te iba a contar. No he vendido ningún juego de cadenas, es por eso digo que sí, es anecdótico. Ya es que como habría tanta nieve ya no hacían nada ni las cadenas, ¿no? No, ¿sabes cuál es la otra lectura? Es que en aquella carretera, que es la 627, que une Guardo con Aguilar, pasando con Cervera, las máquinas quitanieves es cierto que han funcionado de una manera, pero vamos, estupenda. Pasan continuamente, yo por delante de mi casa hay días que habrán pasado, no sé, 70, 80 veces, o sea, a las 6 de la mañana ya estaban limpiando y ya tengo ni un juego de cadenas. Yo las quitaré este año, las volveré a bajar al almacén y las volveré a sacar otra vez el año que viene en diciembre, las mismas de este año. Digo, por lo menos alguno habrá hecho negocio, el agosto en febrero no ha sido así. Pues no, yo puedo decir que allí no hay más que venda cadenas de nieve que yo. Pero daño sí, porque hablábamos antes de que como no está uno preparado para un temporal de estas características, se ha tirado de todo, se ha tirado de vehículos que a lo mejor no son los más adecuados para quitar la nieve y al final acabamos preparando pues alguna que otra avería, ¿no? Sí, creo que daño es muchísimo. A ver, si se va a caracterizar algo esta nevada es en el después, es decir, hasta ahora lo que hemos estado es acometiendo el quitar la nieve y dar viabilidad a los municipios y a los núcleos. Pero sí que es verdad que en esa andadura, yo lo puedo decir alto y claro, además es público, pues incluso los propios vehículos del 112 que andan los ayuntamientos, en el Ayuntamiento de Cervera nos dieron un vehículo de 112 equipado con cuña quitanieves, bueno, pues esta es la paliza que hemos dado a todos los vehículos, incluso a los propios municipales, que la mayoría de ellos están ahora mismo reparándose todos ellos. Yo creo que nos hemos quedado casi sin medios de los propios ayuntamientos, pero ¿por qué no era una nevada un día? Porque nos hemos tirado 8 días, 18 horas diarias, forzando, porque al final es forzar todos aquellos medios de los que disponemos, hasta que al final no te queda más remedio que además de esos medios, tener que disponer de los medios ajenos, de empresas ajenas, porque te habías incapacitado, primero porque ya no disponías de todos los medios y sobre todo hay algo que es muy preocupante, sobre todo son los numerosos daños. Estamos hablando en la montaña palentina cerca de 50 naves y viviendas que se han venido abajo, además muchas de ellas ganaderas, en situaciones francamente dramáticas. ¿Hay ayudas? ¿Hay previsto que haya alguna ayuda especial, que se haya declarado zona catastrófica y eso va a suponer que al menos se recupere una parte para reparar no solamente esos tejados, sino los animales que han quedado, se han quedado sin hierba y han muerto en los prados? Sí, se han habilitado, por parte de la institución provincial, se han habilitado ayudas institucionales a todos los ayuntamientos y juntas vecinales, para todos los gastos, incluso del propio gasoil, de las cuchillas, de las cadenas, todo aquello que haya ocasionado gastos con la nieve, pero desde luego, y así lo hemos hecho desde un principio, se aprobó el otro día, afortunadamente en el Senado, por mayoría de todos los grupos políticos, para declarar esta zona y tener ayudas. Imagínense, yo pongo un concreto, un ganadero que se le ha hundido su nave, que al hundirse su nave se le han matado 12 de sus vacas, que además de las vacas se le ha caído parte de su casa y además en la cochera donde tenía la maquinaria se le ha hundido y se ha quedado sin maquinaria y además todo esto sin seguro. Pues son situaciones totalmente dramáticas y que desde luego las instituciones tienen que estar ahí porque si no, pues la viabilidad de esas empresas familiares y sobre todo que han afectado directamente a la ganadería sería imposible. Se nos ha acabado el tiempo, nos queda solamente unos segundos para alguna reflexión. El temporal no ha terminado hoy, concretamente desde primeros de febrero que empezó a nevar. Se ha abierto Piedras Luengas. Hoy, por la mañana, tenemos imágenes que habrán visto en los informativos de Castilla y León Televisión y la mayor preocupación que viene ahora con el deshielo, no sabemos qué va a pasar con los ríos, el control de los embalses, abrir, cerrar para evitar desbordamientos. Entonces me gustaría que la última reflexión fuese, no sé si quieren dar alguna recomendación del tipo que sea por si vuelve a nevar, que ha estado nevando, o de cara también a tener en cuenta el tema de las posibles inundaciones, al menos en tierras que van a tener.
Yo creo que se puede dar una recomendación fundamental, es la prevención total, no ya solo por parte de las administraciones, sino también por parte de los ciudadanos, estar muy atentos a todos los avisos. Yo creo que hay una profusión exagerada de avisos, tanto de AEMET como de la propia Agencia de Protección Civil, de los canales de comunicación de la Junta de Castilla y León, de las diputaciones provinciales, de los propios ayuntamientos que son informados, y el ciudadano también tiene una labor importante que hacer aquí, informarse, prevenir y asegurar sus bienes en todo lo posible. Nosotros como Administración haremos todo lo posible para que la información fluya, sea puntual, sea concreta y sea anticipada a los riesgos que pueda haber por inundaciones, procurando minimizar todos los riesgos que de ellos se pueda derivar. Y desde la Guardia Civil, que podemos indicar que me imagino que todos los días ustedes hablarán un día con uno, otro día con otro, pero bueno, ahora tiene la oportunidad de que le escuche mucha gente. Bueno, yo lo primero que quisiera es transmitir tranquilidad, porque la situación está prácticamente normalizada, ¿vale? Dicho esto, ante posibles situaciones que pudieran suceder en un futuro, lo primero, informarse de las previsiones meteorológicas, lo segundo, del estado de las carreteras a través del 062 o del 112, y si no tienen más remedio que coger el vehículo, revisar el vehículo, que tengan neumáticos de invierno, cadenas, depósito de combustible lleno, ropa de invierno, teléfono cargado. Es decir, que dentro de que pueda haber una situación completamente extraordinaria como la que vivimos en la madrugada del 4 al 5, pero más o menos poner todos los medios a nuestro alcance. Aparte de eso, me gustaría agradecer, aprovechar para que el reconocimiento a la labor de las unidades territoriales de seguridad ciudadana que han estado en Palencia trabajando, al SEPRONA, al GRAIN y a los al servicio de montaña y a la unidad aérea, que como hemos dicho antes, llevaban víveres y medicinas desde el aire a esos pueblos que estaban aislados. Y por supuesto a la agrupación de tráfico a la que yo pertenezco, en general a la Guardia Civil, que creo que en este caso la idea con la que hay que quedarse es que la coordinación entre las distintas administraciones ha estado a la altura de las circunstancias. Bueno, yo creo que lo que debemos de pensar es que esto ha sido un episodio especial, porque ha sido una nevada que no sé, y los mayores lo recuerdan, o sea, que es que... Y a partir de ahí yo creo que ha estado coordinado el sistema, todas las administraciones han estado coordinadas, yo como alcalde he recibido llamadas desde la Junta, de Fomento, de Medio Ambiente, de la Diputación también, y nosotros, yo como alcalde, he estado pendiente de todas mis juntas vecinales, mis 13 pueblos que tengo, por si había algún problema. Y yo creo que es que tenemos que sacar eso, que las instituciones hemos estado todas coordinadas ante algo muy excepcional. 13 pedanías, yo creo que será de los pueblos con más pedanías. No, aquí Urbano me sobrepasa. Sí. En el caso nuestro para cerrar, Urbano. Son 23 núcleos a los que incluso a algunos de ellos ha sido muy difícil llegar. Pero yo sí que quiero tranquilizar a todo el mundo, porque a veces, en el sentido de que yo puedo dar fe, porque lo he vivido en directo, que ninguna persona en la montaña palentina que ha tenido una necesidad médica, necesidad de alimentos o alguna otra necesidad como medicamentos para su ganadería o incluso el tener que llevar la ceba, ha habido medios suficientes y cuando no ha podido ser han tenido que ser o bien a través del ejército o bien a través de aéreos, pero que todo el mundo, otra cosa es que no tenía su pueblo abierto, por supuesto, ¿no? Y en cualquiera de los casos sí que es preocupante lo que decías. Ahora lo importante es que los pantanos, que son los que regulan de alguna manera la capacidad y el caudal, sí que es verdad que yo he visto la previsión por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero de tener la precaución de ir vaciando los pantanos, porque si no, no tendríamos capacidad para acoger toda esa cantidad de litros de agua que tenemos en la montaña palentina y que son muchos. Aún así, la capacidad de los pantanos son totalmente insuficiente, con lo cual la gente tiene que estar pendiente de la situación climatológica por lo que podría suponer un deshielo repentino en la montaña palentina. Muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche aquí. Lo que parece claro es que no vamos a tener problemas para regar los campos en este verano con todo el agua acumulado.
También, hablando de reconocimientos, a los compañeros, sobre todo a la delegación de Palencia y delegación de León, que día tras día han subido a la montaña para que ustedes puedan comprobar la situación de todos esos pueblos aislados o incomunicados que hemos tenido durante estos días. Espacio Abierto vuelve ya el próximo miércoles. Hasta entonces, descansen.